¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nadia. El día de hoy vamos a estudiar la lección 204 de un curso de milagros. Esta lección forma parte del sexto repaso. Te recuerdo que en estas lecciones comenzamos y terminamos nuestro estudio con los enunciados: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, en esta lección 204 se nos sugiere que repasemos la lección 184, que nos dice: el nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Y tiene una oración que nos dice: el nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. Bueno, fíjate que en esta oración, qué puntos tan importantes hay, ¿verdad? Ya en la lección anterior, repasamos la lección 183 en la que invocamos el nombre de Dios y el de nosotros. Y en esta lección nos está diciendo, bueno, ya que lo invocaste, te quiero recordar que el nombre de Dios es tu herencia. Y entonces, cuando tú repites el nombre de Dios, ese nombre de Dios te recuerda que tú eres su hijo. Fíjate bien, si Dios es, entonces tú eres, ¿sí? Al repetir el nombre de Dios es repetir el nombre de ese Padre amoroso, de ese Padre que siempre va a extenderte la mano con ayuda y te va a recordar que está contigo. Otra cosa que te recuerda el nombre de Dios es que no eres esclavo del tiempo. ¿Por qué no eres esclavo del tiempo? Pues simple y sencillamente porque tú no perteneces a este mundo. Este mundo es un mundo de tiempo y de espacio, pero no es más que un sueño. Tu hogar es eterno. En tu hogar no existe el tiempo y el espacio. Y entonces, al recordar el nombre de Dios, recuerdas que para ti no existe el tiempo ni el espacio, que simple y sencillamente existe Dios. Y simple y sencillamente existes en el amor de Dios. No hay otra cosa más que eso. Te recuerda que no estás sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas. Eso es algo bien importante porque muchas veces creemos que las cosas que nos suceden son por las leyes que este mundo tiene, ¿no? Y la verdad es que tú no eres sujeto de ninguna de esas leyes. Eres sujeto de esas leyes cuando tú crees que de verdad formas parte de este mundo, cuando tú crees que eres ese personaje o ese avatar que forma parte de ese mundo, ¿verdad? Es como cuando tú estás jugando con algún videojuego y entonces ese videojuego tiene ciertas reglas, ¿no? Ese videojuego tiene ciertas reglas y hasta ciertas ilusiones, ¿no? Pero no puede ser posible que esas reglas y esas ilusiones te vayan a regir cuando tú terminas de jugar ese videojuego. Imagínate que tú sigas esas reglas, entonces pues todo el mundo va a pensar que estás demente, ¿no? La sigues pues de alguna manera para poder jugar, fíjate lo que te estoy diciendo, para poder jugar, pero no crees y no te convences de que esas reglas son reales. Sabes que son una ilusión más del videojuego. Entonces es igual, en este mundo pues habrá ciertas leyes para poder jugar, pero esas leyes del mundo no son tu realidad, ¿sí? Esas leyes del mundo desde luego que no son tu realidad, porque tu única realidad es el nombre de Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dice? Que eres libre en Dios y eternamente uno con Él. Fíjate que qué padre esto, y aparte tiene que ver mucho con los enunciados con los que inicia y terminan estas lecciones, de que no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Si yo me identifico a mí mismo como un cuerpo, entonces pues desde luego que no soy libre, ¿no? Desde luego que estoy sujeta a muchas restricciones. Pero si yo recuerdo el nombre de Dios, recuerdo quién soy y por lo tanto recuerdo que soy libre. Hay por allá una frasecita que dice que mi verdad me hace libre. Y muchas veces pensamos que mi verdad
es el recordar que me hicieron, que me dijeron, que me agarraron, que me pegaron, que me maltrataron, que me violaron, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay gente que dice, al reconocer eso, entonces mi verdad me hace libre. La verdad es que todo eso, pues, sirve como una limpieza de tu alacena, ¿no? Dentro de tu juego, pues a lo mejor ya estás muy cargado y te sirve como una limpieza de tu alacena. Pero si tú tomas todo eso como una realidad, como tu verdad, entonces vas a estar completamente limitado a un cuerpo. Porque tu verdad no es lo que le pudo haber pasado a un cuerpo, tu verdad no es lo que le pudieron haber hecho a un cuerpo, tu verdad no es lo que tu cuerpo a lo mejor sintió o vivió en algún momento dentro de su sueño. Tu verdad es una muy sencilla y esa verdad es que tú eres el santo hijo de Dios. Tu verdad es que tú eres amor, tan tan. Esa es tu única verdad. Y al reconocer que tu verdad es que tú eres el hijo de Dios, al reconocer que tu verdad es que tú eres amor, al reconocer que tu verdad es que tú no eres un cuerpo, entonces es cuando de verdad eres completamente libre, ¿sí? En el momento en el que dices, la verdad es que soy el hijo de Dios y entonces soy amor, soy luz, soy dicha, soy paz, esa es mi verdad. Entonces imagínate qué libertad más grande puede haber que esa. No existe ninguna libertad más grande, porque el aceptar tus situaciones desde el dolor, te repito que puede servirte bien a nivel terapéutico si es que tú necesitas hacer una catarsis de ello. No lo estoy juzgando. Es bueno si tú quieres hacer una limpieza porque tu sueño te está pesando mucho, pero la mejor manera de que tu sueño deje de pesarte es recordarte que eso es un sueño, ¿sí? La mejor manera de volver a la paz de Dios es simple y sencillamente, como lo trabajamos en lecciones pasadas, permanecer quedo, permanecer tranquilo de todos esos pensamientos de ataque y entonces regresar a tu hogar y entonces recordar el nombre de Dios, ¿sí? Este punto es bien importante porque la verdad es que quiero repetírtelo, tu verdad jamás gira en el dolor. Tú puedes elegir sacar de ti ese dolor de la manera en la que tú quieras y necesites sacarlo, está bien, pero tu verdad jamás va a ser el dolor. Tu verdad jamás va a ser el sufrimiento. El sufrimiento, la verdad en el dolor y en el sufrimiento, jamás te va a hacer libre. Al contrario, te va a hacer un prisionero de estar, repitiéndote que esa es tu verdad para que vuelvas a ser libre. En cambio, el hecho de recordar que tú eres amor, que la luz, la dicha y la paz moran en ti, que eres el santo hijo de Dios y que lo que sea que hayas vivido en tu simulador no es más que una oportunidad para trabajar el perdón hacia cada uno de los personajes. Y cuando trabajas de verdad el perdón a fondo, entonces en ese momento es cuando de verdad eres completamente libre. La libertad se da pues no al momento de recordar todo eso, todo ese dolor y todo ese sufrimiento. La verdadera libertad se da al momento de tú recordar a Dios, de tú regresar a casa. En ese momento en el que tienes ese contacto consciente con ese Dios, en ese momento eres libre, no en el momento de reconocer y reconocerte en ese dolor. Bueno, pues, ¿qué te parece esta lección? A mí me parece una cuestión muy interesante. La verdad es que el día de hoy yo elijo esta como mi verdad y elijo simple y sencillamente recordar que no puedo estar en otro lugar más que en los brazos amorosos de Dios. Bueno, pues te agradezco mucho que me hayas permitido compartir contigo esta lección. Te mando un abrazo de luz con mucho, mucho cariño y deseo que el día de hoy tú recuerdes que tú ya descansas en Dios. Hasta luego.